Don Rafa, Juanca, ¿cómo vamos? todo al pelo por aquí, terminando consultas hoy. Hasta el consultorio. Sí, sí. Bienvenidos a todos. Entonces, ¿qué, Juanca? ¿Cómo vamos? Bien, Ala, todo en orden. Semana interesante, ¿no? Semana interesante, como con varias preguntitas que me quedan ahí dando vueltas que ahorita podemos ir compartiendo. Mm. Eh, Bueno, no, Hola Tommy, bienvenido. Es el uy, primer live Tommy. que Tommy nos acompaña, carajo. Bueno, demos un puntico de espera para ver si se conecta más personas y le pegamos a esto, Miu. Listo, está en mucho frío. Vamos a hacer un tinto. Hágale. Bueno, ¿qué le comentaron por ahí? ¿Qué le dijeron? ¿Qué o qué? Hay temitas que surgieron de esto que fuimos proponiendo esta semana. Guasa, hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Eh, Ahí bien interesante respecto a las emociones secundarias, porque creo que no tocamos realmente las que más le interesaban a las personas. Mm, Creo que sí nos dimos ese espacio de hacer un buen abrebocas, abrebocas. Nosotros también estamos muy contentos de que nos acompañes hoy nuevamente. eh, y a todos, muchas gracias por acompañarnos en este proyecto que estamos aquí llevando Juanca y yo, pues con el interés de poder conversar con todos ustedes de esos temas que nos generan tanto interés. En este caso, este sondeo que estamos llevando sobre las emociones y pues sin duda otros temas que irán surgiendo. Te estaba contando, Juanca, entonces que al menos por mi parte me hicieron un par de comentarios de estas emociones que no hemos tratado, que sin duda vienen en camino, pero que pues no podíamos hacerlo con la misma ligereza que hemos quizás hablado de las que hablamos esta semana, porque sin duda nos van a ocupar mucho más tiempo, eh, como son el tan romantizado amor y su Ujú. acompañante perverso de los celos, que ya nos irán. El acompañante tóxico. El acompañante, sí, sí, usemos las palabras de moda, el acompañante tóxico de los Sí, celos, que definitivamente serán un tema en el que iremos ahondando las semanas que vienen. de acuerdo. Mm, Ahí me hicieron un par de propuestas quizás del cambio de participación semana a semana que ya iremos discutiendo tú y yo, que me parecieron bien interesantes. Sí, sin duda, no es un tema del que nos ocuparemos hoy, de las toxicidades generadas por los celos, pero hablaremos de eso en las semanas venideras. Creo que es un tema bien interesante, especialmente porque cuando hablábamos esta semana de emociones secundarias, Juanca, fue inevitable pensar en el contexto de las emociones, el Total, espacio ¿no? cultural, el espacio relacional, mm, porque también les podemos ir contando para nosotros hacer estos escenarios y lo que vamos publicando semana a semana. Si bien hay cositas que nosotros ya sabemos por nuestra experiencia o por lo que hemos estudiado, hay cosas que se nos escapan, entonces nos toca sentarnos juiciosos a hacer la tarea de ampliar la información, queriendo ser siempre lo más responsables posibles con la información que les brindamos. De acuerdo. Eh, es un tema muy amplio el de las emociones secundarias, digamos que un poco a diferencia de la semana pasada que hablábamos de emociones primarias, las secundarias, al ser aprendidas, que es uno de los factores más relevantes de las emociones secundarias, y a estar mediadas por el contexto social, como lo decía Rafa, también van llevando a que sean eh,
vividas, expresadas, ¿m? Y afrontadas de formas incluso más complejas y más diferentes para todos. Si bien tocábamos a grandes rasgos algunas de esas emociones, y creo que abordamos cosas muy complejas. Sí, Y yo miraba después cuando hacíamos ese ejercicio y, hijo de pucha, nos fuimos creo que por las más difíciles hasta cierto punto, ¿no? porque mira que escogimos casualmente después de haberlas escogido, no sé qué nuestro inconsciente jugó ahí, pero escogimos aquellas que suelen ser usadas como adjetivos y como calificaciones de los demás, ¿sí? Y casi todas las que escogimos tienen una connotación bastante negativa a nivel social. Totalmente, totalmente. Y es muy complejo desde esa perspectiva encontrarle un factor positivo o bueno, mejor, a esas emociones, ¿no? Que de hecho hablábamos en algún punto de que todas las emociones pueden verse tanto buenas como malas hasta cierto punto. Por ejemplo, haciendo el ejercicio con el cinismo, eh, ¿cómo es de complejo encontrarle lo positivo al cinismo? Claro, además porque en nuestra mente, y como bien lo expusimos esta semana, uno habla del cinismo y ya, piensa en lo peor, en esa persona desagradable, en esa persona falsa. eh, Además que lo debemos confundir con un montón de cosas. El cinismo con formas de conversación como la hostilidad, el sarcasmo, la sátira, que a fin de cuentas no tienen mucho que ver con el cinismo, ¿sí? Porque el cinismo termina siendo, y esto me pareció muy importante del ejercicio que hicimos, esas emociones secundarias terminan siendo una forma de ver el mundo, ¿sí? Muchas Totalmente. de ellas se instauran como formas de ver el mundo, caso del optimismo versus pesimismo, que no ahondamos en él, pero pues el optimismo nos da una idea de cómo percibimos el mundo, el cinismo definitivamente nos decía que es una forma de tener una visión de las relaciones y de lo que sucede, eh, igual que cuando hablábamos de los celos, de la envidia, que cuando hablábamos se me va esta que me gusta mucho, La eh, vergüenza o la indignación. la indignación, ¿sí? La indignación con todo el poder que puede tener la indignación y que termina siendo en un espacio simplemente una forma como entendemos el mundo. Y es curioso por el tipo de contexto en el que nosotros vivimos, por todo lo que está pasando, una situación política, social que estamos viviendo. Hay unas emociones como que tenían mucho más sentido al hablarlas que otras, porque Mm, se nos facilita un montón vivirlas. Y poníamos algo clarísimo, es que se vuelven del argot popular. total. Por ¿Sí? ejemplo, ¿cómo les suena ese, uy, no sea tan cínico? ¿Mm? Es tan despectivo, Mm. es, ¿sí? Y Puede llegar a poder ser ver tan despectivo. nosotros, sí, yo siento que uno no le dice a alguien que es cínico en, en una relación o en una interacción como un halago, eso es clarísimo. Sí, sí, de acuerdo. Sí, ¿Cómo, cómo lo diría como un halago? estaba pensando exactamente en ese ejercicio, cómo poderle decir a alguien que es cínico y volverle un halago, ¿sí? Y claro, cuando lo volvemos un calificativo le quitamos su, su poder de emoción como tal, ¿sí? Totalmente. Porque es que al ser una Sacando, emoción es algo transitorio, ¿sí? Le quitamos su poder de transitoriedad y lo volvemos una cosa de la persona, pues que la persona no es, simplemente actúa a través del cinismo en un momento particular y exactamente. que aparte es, como veíamos, es supremamente útil, ¿sí? Claro, porque mira que veíamos al final de ese ejercicio con el cinismo y es como puede ser un recurso para hacer una herramienta importante que permita generar cambios de realidad, ¿no? Sí, totalmente. Aquí nos cuentan que a ella le suena como no hable mentiras sobre las evidencias. Ah, Ok. ese es el Estefa. Hola, Estefa. Estefa, usted no conoce a Estefa, pero es mi prima y es colega además. Ah, ok, perfecto.
Mucho gusto, Estefa. No hable mentiras sobre las evidencias, tal cual. Es el calificativo desde ahí, ¿no? Sí, Es y que interesante. el cínico juega un poquito a la incredulidad también como forma de protección, Ujú, pero también como posibilidad de ver más allá, porque es que ujú. el caso de las evidencias es las evidencias selectivas, De acuerdo. ¿sí? El cínico también tiene la posibilidad de decir qué tan certeras son esas evidencias que usted me está mostrando, porque es que las evidencias también pueden ser totalmente selectivas. Totalmente. Es ese disruptor de la realidad, ¿no? Del que hablábamos al final. Ese destructor de realidades alternas. Exactamente. Entonces, digamos que hasta resulta posibilitador y no deja de ser complejo. Yo todavía me siento un poco extraño cuando digo lo posibilitador de la envidia, por ejemplo. Eso para mí fue un Total. ejercicio bien particular pensar en este discurso que nosotros estamos trayendo y es todas las emociones tienen un sentido, todas las Ujú. emociones tienen un lugar y tener que pensar que la envidia tiene un lugar adaptativo y social me costó. Sí, me costó un montón porque lo mismo, no veo a alguien pensándole en decir, oye, qué útil es tu envidia, sin decírselo en un tono cínico. Sí, Gran concepto. entonces, Ese ejercicio está sí, chévere. Hagamos una construcción de diferentes frases con las emociones. podría ser porque es que, digamos, la única sencilla, y eso tiene que ver, Juanca, con el sesgo que tenemos culturalmente de lo que es bueno, porque es que con el optimismo es súper fácil. Total. Ahí entramos justamente en ese sesgo social. Y la pregunta, esa es chévere, ¿no? De lo normal o lo bueno. Según quién y desde qué perspectiva, ¿no? Según quién, sí, y me encanta porque por ejemplo, una característica que tú puedes tener en un contexto, en un sitio donde te digan, oye, es envidiable, Ujú. en otro sitio te van a decir, qué desastre que seas así, Totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces, esas emociones tienen un sentido de cómo nos criamos, de cuáles son esos valores, y ahí entra un tema, Juanca, que no quisimos ahondar, pero que en algún momento si seguimos con este tema nos va a tocar darle su espacio y es lo moral, el tema de lo moral, Ujú. ¿sí? Porque en definitiva tenemos que jugarnos a pensar que lo moral también es algo cultural. Sí, total, de acuerdo. Mira cómo empezamos a encontrar un factor tan importante y tan común como lo cultural, ¿no? Lo social, el contexto. El contexto mediador de las emociones. Y tocábamos emociones que son calificadas justamente por el mismo contexto. Entonces, si vamos a las que Ujú. abordamos, la decepción, por ejemplo, cuando hablamos de decepción no hablamos de nada positivo normalmente, ¿no? Uy, qué decepción, uy, me decepcionaste. Entonces, ¿cómo le encontramos algo favorable a la decepción? Saber que cuando estábamos haciendo ese ejercicio, Juanca, fue súper chévere encontrar que la decepción es otra forma de crear límites, Ujú. ¿sí? Es otra forma de reconocer cómo estoy usando mis expectativas frente al otro y muchas veces frente a mí mismo. Porque es que resulta que la decepción pues la construimos nosotros mismos. Es Totalmente. una ausencia de principio de realidad. ¿Sí? Sí, Uno se pone a como, echar globos sí, y la sí, las decepción le expectativas, dice, de generar acuerdo. expectativas o poner la vara tan alta, digámoslo de una manera más vulgar y más nosotros, eh, lleva a que la decepción sea más evidente, más notoria también, más compleja desde esa perspectiva también. Sin duda, pero es supremamente entonces una emoción que nos invita a una reflexión sobre el valor,
Sí, totalmente. me parece que es una emoción que nos invita sobre el valor, sobre reconocer el valor propio, ni siquiera sobre el valor de los otros. La Ujú. decepción nos invita sobre el valor propio y a cuestionarnos también qué es aquello que estamos dejando en manos de otros que debería tener en mis manos. O Ujú. también a preguntarnos qué estoy aportando yo para que esto sea así. Claro, claro, desde esa perspectiva que plantea su merced, es eh, pensarse en, al generarle o al ponerle tanta expectativa a algo o a alguien también, ¿sí? ¿Dónde me estoy posicionando yo con respecto a eso? ¿Sí? Y aquí entramos también a tocar un factor muy, muy importante y es en ese rol personal y en esos famosos y maravillosos autos de los que hablamos mucho, ¿no? ¿Mm? En dónde los estamos dejando con respecto a nuestras emociones, ¿sí? Desde nuestro autoconcepto y todos los autos, autoimagen y auto demás, eh, ¿dónde estamos quedando? Que las expectativas que generamos en otros son tan altas y la decepción es tan constante. Y ahí entra un concepto que a ti personalmente te encanta y es el concepto de la frustración. Ujú. ¿Sí? Porque es que Manejemos. la decepción nos invita a afrontar la frustración, ¿sí? Porque también incluye, hablando de eso, me pongo a pensar las veces que en terapia he escuchado es que estoy decepcionado de mí mismo, esperaba más de Totalmente. mí mismo. Eso a mí me invita a siempre a preguntar, no lo pregunto porque puede sonar muy feo preguntarlo así como se me viene a la cabeza en este momento, y es que tampoco se conoce que esperaba eso de usted, ¿sí? Ujú. ¿Por qué no empezamos a pensar con qué capacidades tengo para hacer esto y también darte la oportunidad de fallar? Porque es que la decepción ahí se anuda con otra con la que ya estuvimos hablando un poco y fue el tema de la culpa. Ujú. Sí, De acuerdo. siento que ahí van muy ligadas y que las dos, la decepción alimenta ese miedo. Entonces, cuando dejo que la decepción tome mucha fuerza, es porque yo me permití idearme algo gigante que pues quizás no tenía los recursos para afrontar y pues de ahí viene entonces pegadita la culpa. De acuerdo, perfecto. Su merced lo ha planteado y yo lo trabajo mucho, lo trabajaba mucho, ¿sabe con quién? Con los chicos en sus desarrollos de proyectos de vida Ujú. con el IDIPRON, cuando replanteábamos un poco esas situaciones de vida que habían tenido y empezaban a construir hacia una mirada diferente. Alguna vez una me decía, profe, yo quiero ser médico. Y le decía, una chimba me parece, del carajo me parece que quiera ser médico. Listo, está el objetivo. La pregunta aquí viene siendo entonces, ¿cómo va a llegar a ser médico? Y empezábamos a hacer un ejercicio muy reflexivo de empezar a entender también cuáles son esos, como digo yo, cuáles son esos escalones que hay que ir poniendo como metas para ir llegando a ese objetivo grande. ¿M? Y no caer justamente en eso de plantearse como esos objetivos tan irreales de alguna manera, ¿sí? Que De acuerdo. marquen como esa idealización del objetivo, ¿sí? Y que lleve a que la decepción aparezca y desde la decepción siempre tiene colgada la culpa, así como su merced decía, ¿no? Ujú. Que creo que ahí hay un reto grande, Juanca. Tommy dice algo súper importante y es que en el trabajo de adicciones es vital, ¿sí? Total. Porque pues al adicto decirle, bueno, sí, ya hoy te levantaste y hoy ya no eres adicto, pues eso requiere todo un proceso de unas expectativas claras. Y creo que el Ujú. ejercicio ahí importante, Juanca, no es evitar la decepción, es mirar que Exactamente. si le voy a dar a la decepción la posibilidad de que se enquiste con la culpa, o le voy a dar a la decepción la posibilidad de que me diga qué tanto me estoy exigiendo y sobreexigiendo. ¿Sí? Ayer casualmente hablaba con alguien que en algún momento tuvo un muy buen entrenamiento deportivo Ujú. y fue una conversación muy bonita porque decía que retomó el ejercicio, retomó el entrenamiento deportivo
y no alcanzaba el nivel que tenía. Eso suele pasar. Te lo digo ¿Sí? yo que me pasa. Sin duda. Y entonces él tenía la oportunidad de esa decepción de no haber logrado lo que él esperaba retomar, convertirla en, es que ya no soy capaz, es que fue mi culpa por dejar de hacer tal cosa, y dejar el tema ahí o decir, miércoles, es que me puse la vara muy alta y no tuve en cuenta que es que hice estas cosas, entonces voy a ir paso a paso para poder llegar allá nuevamente, ¿sí? Entonces ahí es cuando la decepción no solamente tiene que ser eh, ese jalón al vacío, sino también la oportunidad de repensar aquello que creíamos que era totalmente fijo y que pues resulta también dañino para nosotros mismos. También, de acuerdo. Ahí también es un factor importante desde esa perspectiva y es qué tan rígidos somos a veces con nuestras propias metas, ¿no? Y qué tanto permiso nos damos para la flexibilidad de generar cambios en torno a llegar a la meta, digámoslo así, ¿sí? En el sentido metafórico. Es decir, bueno, puedo llegar a la meta de muchas maneras, pero si yo simplemente tengo un plan y soy supremamente rígido y voy así como las zorras, ¿recuerda las zorras? Mm, Solo mirando para allá y no veo la posibilidad de coger por la derecha o por la izquierda en una situación eventual y por el camino que voy es una vía cerrada y me voy a estrellar y no tengo una solución diferente porque soy muy rígido, entonces empiezan a aparecer todo este tipo de cosas y no vamos a llegar a ese punto, ¿no? de Mire acuerdo. que, por ejemplo, empieza a conectar la curiosidad de alguna manera, ¿no? Esa para mí siempre va a ser la más maravillosa. Creo que he La hablado, curiosidad es chévere. Ah, yo siempre peleo con esa frase de la curiosidad mató al gato. sí, sin duda, pero es porque hemos confundido curiosidad con chisme. Sí, yo siento que Totalmente. esa es una de las confusiones sociales más feas que tenemos, porque es que la curiosidad es la que nos invita, la curiosidad es la que nos tiene reunidos aquí hoy, Juan. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, la curiosidad es la que nos dijo, ¿y qué pasa si intentamos hacer este proyecto? Porque ni tú ni yo venimos de esta cultura de estar haciendo estos escenarios, Mm, y ¿por qué no incursionar? ¿Por qué de no acuerdo. intentar? ¿Sí? Entonces, la curiosidad es diferente al chisme porque la curiosidad no es la información por la información. ¿Usted se acuerda cuando hablamos del curiosear? Claro, pero por supuesto, principio terapéutico. Totalmente. Mm. ¿Cómo ¿Sí? podríamos explicarles un poco el curiosear a las personas? El curiosear, es que es eso, el curiosear es querer saber con un fin determinado, Totalmente. ¿sí? No querer saber, pues, porque qué bacano saber. Y el curiosear Es- era eso, el poder preguntar, el poder ser fino y decir, no me quiero quedar con esta duda. Ujú, ujú. Y es una herramienta terapéutica espectacular, ¿no? Sí, yo creo Porque que, además te lleva a la posibilidad de buscar formas de lograrlo, de llegar al punto. claro, y es que nosotros lo ponemos en términos de psicología, que es lo que nosotros sabemos, pero yo me pregunto en términos de desarrollo global, ¿qué hubiera pasado si nadie se hubiera puesto a curiosear un poco? De acuerdo. Sí, creo que los inventos, que el desarrollo ha estado siempre ligado a eso. Aquí nos comparte, yo le digo a mis estudiantes que siempre pregunten todo, que sean niños y pregunten el porqué del todo. Absoluto. Y estoy de acuerdo, Eso estoy de lleva a que acuerdo. no traguen entero también, que esa era una discusión muy Claro, interesante. sin duda. Y ahí es donde es que nos metemos conceptos de maduración en la cabeza, de yo ya soy adulto, yo ya sé cómo funciona el mundo, entonces dejo de Ujú, curiosear, totalmente. ¿sí? Dejo Vea, de como aprender. herramienta pedagógica es un excelente, ¿es qué? Es excelente la curiosidad, totalmente, totalmente. Pues de hecho, si vamos a las etapas de desarrollo en cuanto a ciclo Ujú, vital, por ejemplo, en la etapa que está su China, ¿m? sí, Que está en una etapa de full curiosidad y que todo le parece novedoso, ¿m? Pero para llegar al punto novedoso se permite explorarlo, ¿no? De claro. todas las maneras posibles, metiéndose las vainas a la boca, tocando, sintiendo, cortándose, quemándose, cayéndose, raspándose, de todas las formas posibles. Que muchas veces, Ujú, por ejemplo, ese es un choque muy complejo con los padres de familia,
cuando se trabaja el proceso del desarrollo y de las habilidades de desarrollo de los niños. Y no les permiten ser curiosos. Ellos mismos se lo limitan. Porque es que no les puede pasar nada, porque es que tengo que garantizar que estén bien. Y al contrario, lo que están haciendo muchas veces es limitar la curiosidad. ¿Sí? Y es De limitar acuerdo. la posibilidad de conocer un tema de una manera diferente. Y yo me hago una pregunta, Juanca, y es, ¿qué pasa cuando la curiosidad la inundamos de miedo entonces? Se limita, ¿no? Se Y vuelve... creo que ese es el ingrediente básico de la dominación. Ujú, Yo ujú, como pero domino a alguien, evito que quiera conocer. totalmente con el miedo. Con el miedo. Sí, me parece que el miedo introducido en la curiosidad puede cumplir dos funciones, ¿no? Puede castrar la capacidad de la persona de crecer, de explorar, pero también puede ser protectivo en algunos momentos. Claro, claro. Sí, Sí, creo que naturalmente. también, Eh, sí, sí, total. Digamos que digamos que es como el límite de alguna manera, ¿no? creo que sí, lo que nos dicen aquí, el oscurantismo fue eso, el oscurantismo fue, te prohibimos curiosear, entonces como te prohibimos curiosear, la verdad ya está dada. Y pues todos sabemos qué pasó en la Edad Media y el retroceso que tuvimos antes de la llegada del siglo de las luces. Pero bueno, Ujú. eso lo podemos dejar para los que hablan de historia. Se puede complejizar esta vuelta, güey. Sí, 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 Terminamos de pasando. acuerdo. Y mira, sí, la curiosidad es una manera de tocar la realidad, es una manera total de experimentarla, de recrearla, De y no construir en la el propia. término, sí, no en el término de recrear, de repetir, sino de volver a crear, ¿sí? Y creo que es importante eso. Y sí, la curiosidad para mí es una vaina maravillosa. Creo que tenemos la misma fascinación desde que hicimos la maestría. Eh, si antes nos gustaba después de ese estudio, Juanca, yo creo que fue algo que nos marcó mucho. Total. Y la curiosidad yo creo que nos invita y nos permite hablar del manejo emocional. Ujú. Si yo soy curioso conmigo mismo, soy curioso con mis emociones, soy curioso con mis relaciones, puedo llegar a eso que algunos llaman control emocional. Yo sigo insistiendo que eso del control emocional no existe. Sí, Sí, ¿cuál es la eso, necesidad de estar controlando todo? o sea, ¿cómo controlas algo que solamente aparece? Ujú. Mm, bueno, algunos teóricos pelearían conmigo por eso, no, no voy a entrar en esa discusión realmente, no en este Perfecto, cambiamos. momento, sí, pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si empezamos a curiosear nuestra culpa? Uy, ¿Mm? uy, Porque vimos algo poderoso cuando hablamos de la culpa, Juanca, y es cómo la culpa nos invita a darnos cuenta que dañamos a un otro. ujú, ujú. Pero ¿qué Es un pasa límite. cuando, sí, pero qué pasa cuando la culpa se nos vuelve fantasía? Es que ahí entra la culpa a ser, ahí entra esa diferencia importante entre ser un límite y ser un limitante. ¿De Es acuerdo? bastante diferente, a pesar de que el término es muy similar, ¿no? Y la culpa desde la carga, digámoslo así, Ujú. viene a ser limitante. La culpa desde el entender que podemos hacer daño viene a ser un límite. Pero mira cómo de la culpa el contexto se vuelve o sea, yo pensaba en este momento, en este tema que a mí no me deja de dar vueltas cuando hablo de la culpa, y es en las mujeres que han sufrido algún abuso, Ujú. que la sociedad las vuelve culpables del abuso, y Totalmente. aunque ellas sepan racionalmente que no son culpables, experimentan un sentimiento supremamente fuerte de culpa. En las Sí. oportunidades que he tenido de realizar procesos terapéuticos con mujeres que han vivido este suceso, el sentimiento de culpa es desbordante. Claro, es muy complejo. Creo que es dentro de ese ejercicio terapéutico puede ser lo más complejo de abordar en principio, ¿no? Cuando estamos hablando del inicio del proceso. Y es el poder generar.
ese cambio de perspectiva de ser culpable a entender que se es víctima. Y que entender que para uno ser culpable, pues debe ser uno el que controlaba la situación. Sí, pues yo soy culpable de que se me queme el arroz porque dejé encendido el fogón y se me olvidó. Pero pues el Claro. fogón funcionaba por mí, era mi dominio. ¿Sí? En ese caso podemos hablar de sentirse culpable. Yo soy culpable, por ejemplo, si en algún momento pierdo los cabales y le meto un correazo a mi hija y la lastimo, es mi culpa, Ujú. ¿sí? Y Ahí no puedo entramos decir, al es culpa de mi hija porque se portó mal, exactamente, ¿sí? Pues, exactamente. Que es, por ejemplo, si vamos al relato o al discurso del victimario, del maltratante, por ejemplo, ujú, y tú me hiciste que yo te pegara. Y ese chip, ¡pum!, se lo meten aquí, pero aquí, mejor dicho, en lo más profundo. Y desde esa perspectiva, el rol de víctima está permeado por la culpa. Yo lo permití, yo dejé que hiciera, yo no puse el límite, yo, siempre yo, ¿no? total, me parece total. Y dentro de ese discurso, digamos que hay cosas donde uno sí podría decir, vale, en esto tienes tu responsabilidad y quizás puedas sentir culpa por esto, pero en este Uh-huh. pedazo no. De acuerdo. Sí, porque es que pareciera que ese relato se chupa toda la experiencia y la vuelve un relato propio, la vuelve una situación desbordante para sí mismo, pues cuando se te escapaba un poco de las manos. Y por eso Claro. me parece importante eso de curiosear nuestra emoción. Uh-huh. Pero vea que volvemos al tema del rol del contexto. Sí, Por ejemplo, con entre comillas, excusar el abuso en que la mujer lo provoca, por ejemplo, por ejemplo. por cómo va vestida, por cómo se comporta, por todo ese tipo de cosas, eh, tiende el mismo contexto social, que aún sigue siendo muy machista, ¿cierto?, Ujú, a marcar una excusa en cómo la mujer lleva a que la abusen. Y desde de ahí la acuerdo. culpa. Y se lo hacemos creer. O sea, se lo ¿Sí? hacemos creer y se lo repetimos. Yo siento que es una cosa que se repite de unas formas absurdas por televisión, por radio, por prensa, en las mismas relaciones familiares. Y ahí es donde definitivamente entonces, todas las emociones tienen ese contexto de crianza, ese contexto moral, ese contexto cultural, pues del que no las podemos desligar, ¿sí? Uh-huh. No se puede escapar de eso y Claro. somos nosotros los responsables de poderle dar un ámbito de reflexión. ¿Y cómo le suena, por ejemplo, esto? Es que como es una desvergonzada y entramos en la vergüenza. El carente de vergüenza, Claro. ¿sí? Y el carente de vergüenza es el culpable de, por ejemplo, en este caso del abuso que estábamos tocando. Claro, porque es que acuérdate que el punto de la vergüenza es que la vergüenza le da sentido a lo que es aceptado y no es aceptado dentro de un grupo social. Eso es la vergüenza. Cuando algo te da vergüenza es porque desde tu percepción eso no es aceptado en dos, digamos que en dos líneas. O no es aceptado por tu forma de crianza o no es Uh-huh. aceptado por el contexto en el que estás. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Entonces creo que pues, ahí viene claramente el tema de la vergüenza y si lo hacemos, hacemos una conexión muy directa con eso de, entonces la culpa te hace sentir vergüenza. Uh-huh. De acuerdo. Aquí nos ponen remix de temas de hoy. La idea, más allá de que sea un remix de temas, es cómo encontramos las emociones en absolutamente cada una de las cosas que nos pasan y cómo se hacen manifiestas de alguna manera. Y miren cómo hemos ido conectando desde cada una de las emociones, situaciones cotidianas, muchas que no deberían serlo, como el maltrato y el abuso, por ejemplo, ¿cierto?, pero que van llevando a que este tipo de situaciones y de sucesos eh,
marquen la aparición de las emociones, en este caso las secundarias. Y sin duda lo importante de poder tener esta conversación que habíamos pensado sobre las emociones es que sin duda de aquí salen muchos temas que van a ser de interés para futuras conversaciones, pues porque vale la pena ahondar en ellos, Claro. ¿sí? Y es supremamente importante darnos cuenta como la mayoría de temas que tienen que ver con salud mental, con relaciones y con psicología en sí misma, pues tienen una base de las emociones pues que es innegable, ¿sí? Y Totalmente. poder hacer ese primer paso de reconocer cada emoción, su efecto, su contexto, su funcionalidad, nos permite que cuando empecemos a ahondar en otros temas, podamos echar mano de esos pequeños tips que vamos creando para la comprensión de las emociones. Entonces, definitivamente, mira que frente a un hecho como el que planteamos ahora, el abuso en cualquiera de sus formas, entonces aparecen varias emociones dependiendo de la posición que tengas frente a ese abuso. Sí, porque entonces la persona de afuera, que creo que es un poco el tono en el que empezamos a hablar nosotros, es de indignación. Ujú, ujú. ¿Sí? ¿Qué nos dice la indignación? Pues que nos molesta eso, nos sorprende que pase de esa forma, aunque sabemos que pasa, pero pues no deja de sorprendernos y no deja de causar un aumento o una sensación de ira profunda que esas cosas sigan sucediendo cuando en nuestro pensamiento racional pues no deberían pasar. Ujú, ujú. Y ahí aparecen, volvemos a las situaciones cotidianas. Y él se indignó, tan digno, hablando justamente de la indignación. Y mire cómo se puede ir conectando a cualquiera de los temas que hemos ido tocando. Y lo bueno de esto es que podemos hacer el mapeo directo de esa emoción primaria de la que ya conversamos Ujú. a cómo empieza a evolucionar en este tipo de cosas, ¿sí? Y cómo vuelve a aparecer el tema de lo moral y de lo considerado como correcto o incorrecto. De acuerdo. Con optimismo le digo que nos hemos permitido tocar todas las emociones de una manera muy interesante. Creo que sí, creo que hemos podido hacer un sondeo bien interesante a través de las emociones. Eh, Siento que igual nos faltan muchas cosas que podríamos ahondar, pero es que siento que es un tema tan vasto que la única forma de entenderlo va a ser sintiéndolo, ¿sí? Tocando estos indicadores que nos permitan identificar esas emociones. Y para mí era importante esto porque definitivamente creo que si nos quedan dos emociones de las cuales echar mano, que suelen ser del interés de todo el mundo y que cuando las toquemos vamos a volver a hablar de indignación, vamos a volver a hablar de curiosidad, vamos a volver a hablar de vergüenza, son las relaciones de pareja. Entonces, para llegar a ese tema de las relaciones de pareja, vamos a jugárnosla, ¿por qué? Para poder hablar de celos y amor. Claro, y qué chicharrones que nos vamos a meter, pero bueno, no, igual a nosotros nos gusta estar metidos en chicharrones, entonces, Ah, pues, sí, 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 por fortuna. Y por ¿sabe fortuna qué el me tema de gustaría? las parejas es algo que nos ha gustado desde hace mucho tiempo. Sí, no tenerlas, sino trabajar eso. Sí, pues Venga, porque es un tipo de chicharrón diferente. claro. ¿Sabe qué me gustaría y sería chévere para trabajar un ratico en torno a eso? Y es que quienes estén conectados en este momento nos cuenten un poquito de esas emociones que hemos abordado el día de hoy. Nos cuenten alguna situación o de esas emociones cuál les parece más compleja, cuál es más fácil de expresar o cómo viven ese tipo de emociones, ¿no? Sería interesante poderlo abordar mientras les damos tiempo para que escriban. Para su merced, ¿cuál es la más difícil? Uy, yo creo que ahí para mí hay un terreno muy liso Ujú, entre la vergüenza y la culpa. Para mí esas dos emociones se me hacen supremamente complejas cuando las siento. Creo que cuando siento envidia puedo entenderla,
Cuando siento optimismo, no es muy común, pero también puedo entenderlo. ¿Mm? Cuando siento indignación, creo que puedo canalizarla en acciones, pero la vergüenza y la culpa me juegan muy en contra, Claro. ¿sí? Siento que ambas me dejan atrapado. Mm. Yo, yo vergüenza siento poca realmente. Eh, Totalmente de acuerdo. Mi ego supera eso. Pero la culpa, ¿sabes? La culpa y la indignación creo que son las más complejas para mí. Porque la indignación me lleva a un punto de poco control, ¿sabe? Ujú. De que aparezcan dentro de las primarias esa rabia, por ejemplo, dominante frente a temas, por ejemplo, como uno que tocábamos hoy, es el abuso y el maltrato. Sí, En ese aspecto la indignación, uf, desborda un poco, ¿no? Y la culpa, creo que la culpa es muy compleja en general, ¿sabe? Y si nos echamos una mirada en términos de lo que a veces se trabaja mucho en consulta, la culpa es un factor muy mm, común. de hecho, hablando de eso, me queda la sensación, Juanca, que también en algún momento deberíamos darle un espacio más largo a la culpa, porque es que la Ujú. culpa creo que es una emoción que nos hace mucho daño cuando se queda ahí, estática con nosotros. Y Mm. cuando tocas el tema de un duelo, la culpa frente a un duelo a veces se vuelve lo más irracional y lo más fantasioso del mundo, y no por eso es menos doloroso. Él pudo haber hecho algo más, por ejemplo, ¿no? El pude haber hecho algo más, o el no me despedí de la forma adecuada, o hubiera podido hacerle su vida más fácil, Y esa que creo culpa, esa que, carga es compleja. claro, Redefinir, es porque, decir, significar esa culpa es muy compleja, ¿no? porque es una culpa que no puedes tratar ya con el otro, Claro. es una Es culpa una que te culpa toca tratar a ti que solo, te toca cargarla solo, ¿no? Que además ¿sí? muchas veces no te No corresponde. hay, exacto, y no hay forma de restitución tampoco, porque algo que ayuda a manejar la culpa es la restitución, pero cuando no hay posibilidad de restitución, Mira, aquí nos pone Lore. Yo considero que la culpa es una de las más dañinas en el ser humano, ya que provoca en ocasiones el impedimento para pensar con claridad. y sin duda es eso. Por eso me gusta mucho, no es un término científicamente aprobado para usar ahí, pero el término de la fantasía de la culpa. Para mí es una fantasía, se convierte en la fantasía y tiene que ver un poco a veces con una posición egocéntrica, planteada desde el lado negativo, por decirlo de algún modo, de es que yo pude solucionarlo. Yo en alguna ocasión estuve con algún consultante que me decía, es que yo pude haberla salvado. Y fue una persona que murió en un accidente de tránsito en una ciudad diferente en donde estaba él, pero él sentía que podía haberla salvado si se hubiera demorado en el teléfono un minuto más. Claro. A mí Y me se vuelve pasó, un acto de fantasía. total, a mí me pasó también en un caso también de duelo, una persona con un cáncer muy agresivo, que los mismos médicos les dijeron, no hay nada que hacer, y también apareció el yo pude haberlo salvado. Yo les decía, lo único que pude haber hecho para salvarlo fue inventarse la cura de ese cáncer, que vuelve a la fantasía de esa culpa, ¿no? Sí, creo que en algún momento podríamos pensar en darle un poco más de cuerda a esta emoción, porque digamos que las otras podrían de alguna forma ser abordadas, llamémosles de otras disciplinas, si lo quieres llamar Ujú. así, De acuerdo. ¿sí? Y no generan tanto peso. Digamos que entiendo, por ejemplo, tú me puedes decir la indignación, eh, pero la indignación tiene un contenido muy social, Absolutamente. ¿sí? Tiene un contenido bastante social. La curiosidad tiene un contenido de desarrollo, La pero vergüenza la también es supremamente culpa, social. la vergüenza es supremamente social, ¿sí? Sí, Tú en un espacio, marca la vergüenza lo que
está bien o está mal, y volvemos al desde qué perspectiva, Exactamente. con quién. Pero Entonces, claro, la culpa, vea que por ejemplo, y entramos creo que en un tema que sería muy interesante tocar más adelante y darle su espacio, que es el maltrato y el abuso, ¿no? Eh, en ese tema tan complejo, ¿cómo pesa tanto la culpa? En el duelo, ¿cómo pesa tanto la culpa? ¿Sí? En las relaciones de pareja, ¿cómo pesa tanto la culpa? Y si usted lo mira desde cada uno de los roles, partiendo desde el rol personal y desde los demás, la culpa va a aparecer en algún momento de alguna manera. Y va a ser un factor muy complejo. de acuerdo. Es un factor totalmente complejo. Entonces sí creo que esa sería una de las que podríamos darle un poco más de profundidad más adelante. Uh Mm, -huh. igual, bueno, seguiremos también mirando cuáles son las sugerencias que nos han dado. Ya esta semana que viene empezamos con el proyecto de nuestro canal de YouTube, donde vamos a empezar a subir estas conversaciones. Eh, y creo que vamos a intentar plantear una nueva forma de ahondar en esto, que tenga que ver un poco con poder hablar de experiencias particulares. Me encantaría que lográramos que las personas que nos escuchen y nos vean mmm, puedan compartirnos mucho de esas experiencias cuando empecemos a tocar temas tan personales, ¿sí? Claro. Como es la pareja, como es los celos, como es la culpa. Entonces, digamos que esos espacios van a ser importantes. La impotencia, casos en vivo, no creo que sea muy ético hacer casos en vivo, pero Vamos a hacer, ¿se imagina? sí, Imagínate que es una cámara de Gesell, pero sí, pero estás en vivo a nivel global, no te preocupes por eso. sí, Correríamos un poco el riesgo de, sí, correríamos un poco el riesgo de pasar de hablar de las emociones a ser una especie de Laura en América. Eh, sí, y no tengo carritos sanducheros para regalar, entonces no me funciona mucho por ahí, pero sí sería bueno poder manejar esos casos, obviamente, desde lo anónimo. Estoy de acuerdo con los casos en vivo. Como que me va a tocar exponerme a mí mi vida personal aquí para tener el permiso ahí de poderlo publicar. Mm, un caso de pareja, podría haber. Pero sí, sin duda, lo que Tommy nos dice, podemos hablar de experiencias exitosas. casos Creo exitosos, que yo les dono el obviamente, mío. Ok, y tenemos una como primera donación de un caso. Mira, ya nos están donando nuestro primer caso. Podemos intentarlo. Eh, pero sí, Juanca, nos ibas a compartir algo. uh-huh. No, que las experiencias positivas no, pues sé que normalmente los que participan son las positivas. Eh, eh, sí podrían ser abordados porque digamos que tienden a ser casos ya cerrados y obviamente vienen con el consentimiento del consultante. Mm. Pero sin duda si queremos abrir ese espacio para que ustedes nos puedan comentar algún caso, puede ser de ustedes, puede ser de alguien cercano, igual todo manejado desde los casos Desde la anónimos, persona. para nosotros poder conversar también con ustedes de esos casos que nos vayan posteando en nuestros estados, y poder ahondar un poquito de cómo comprenderlo, un poco también desde nuestra disciplina y qué se nos ocurriría poder hacer en ese caso, porque sin duda se nos pueden ocurrir muchas cosas. Obviamente, como lo dijimos desde un momento, no vamos a reemplazar un escenario terapéutico aquí, pero No, podemos porque dar pequeños tips. Sí, exacto, nos tocaría cobrar. Sí, como nos dice Tom, nos convertiríamos en caso cerrado y cerrado. bueno, Las después tenemos un emociones contrato con Televisa. nos dan una amplitud importante, nos dan una amplitud relevante también. Y creo que dentro de lo que hemos podido ir abordando de las emociones, eh, siento que muchas veces nos quedamos cortos, el espacio, el tiempo, la dinámica, muchas cosas, ¿no? Que marcan que sean un poco
reducidos de cierta manera lo que Ujú. podemos emociones que quizás ya con el proyecto que tenemos en mente del canal nos vaya a dar una apertura mayor a contenido mucho más explícito quizás con respecto a temáticas relevantes, las emociones, pues digamos que decidimos en algún punto iniciar por ahí porque además pues fue lo que más nos pidieron también. Sí, Eh, por la ansiedad, que ya llegaremos allá, manejen la ansiedad básica. que ya igual Ya, hicimos un abrebocas, ¿sí? De la sí, sí, ansiedad sí. hicimos un abrebocas grande porque fue el primer tema que tratamos antes de embarcarnos en las emociones. Mm, nosotros que nos metemos en los videos. Eh, pero claro, las emociones, y si vamos a la secundaria, son demasiado amplias, ¿no? Digamos que hoy nos Sí, permitimos abordar un pedacito. sí, Tommy, creo que eso es lo más importante, somos seres sentipensantes y lo curioso del orden de esa palabra es que somos sentipensantes, no Mm, pensasintientes, porque ujú. lo primero que viene es la sensación, lo primero que nos viene es ese sentimiento y esa es la importancia que nosotros le queríamos dar a este espacio de poder empezar a hablar de cómo pensar sobre lo que estoy sintiendo. Claro, pero además de la importancia de esa misma palabra es que está junta. Exacto. ¿Sí? Y desde esta junta voy a la importancia de que estén juntos y de que se sienta y se piense. Y no solo se sienta o solo se piense. No solo ser racional o no solo ser emocional, porque volvemos a los extremos. Y es encontrar ese punto de equilibrio tan relevante con respecto a este maravilloso mundo de las emociones. Sentir y pensar, o pensar y sentir. Pero en la misma página además, ¿no? Siempre digo yo, una vez se pone a leer un libro diferente con la otra persona y cuando van a hablar del libro, no encuentran un punto en común y terminan. Pero incluso ahí es súper importante, ¿no? Cuando hablamos del mismo libro, pero lo sentimos diferente. Claro, es que eso es lo bonito. Ahí entramos Es, a esa posibilidad de discutir desde el mismo libro. ¿Mm? Y eso, ahí Juanca pone eso, y eso va a ser algo supremamente importante cuando hablemos de pareja, y es Mm, cómo leyendo el mismo libro resultamos leyendo dos historias diferentes. claro. Y eso resulta construir pareja. Estamos escribiendo un mismo libro y aún así estamos escribiendo historias diferentes. Por eso es que están jodidos. Pues nada, Oye, agradecerles mucho, ¿no? Porque ya se nos va acabando el tiempo el día de hoy. sí. Agradecerles mucho a los que nos acompañaron, a los que pudieron estar todo el escenario, a los que tuvieron que por algún motivo estar de forma intermitente. Igual agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado para este proyecto que sé que Juanca y yo nos gozamos un montón de poder hablar de esto tan importante como son las emociones y bueno, más adelante hablar de las relaciones. Yo creo que sí, hablar de psicología es rico, entonces desde cualquier perspectiva nos lo gozamos. Sin duda. Entonces, les estaré contando, yo creo que para el jueves o viernes, cuál va a ser el canal de YouTube. Ujú. Estamos un poco engorrosos acá, Juanca y yo, con escoger el nombre. Uy, si nos Eh, pueden ayudar dándonos si ideas, sería alguien nos quiere ayudar, sería fabuloso. Apreciaríamos un montón su creatividad en este caso. Y nada, agradecerles cualquier pregunta que tengan, cualquier tema que les interese que nosotros podamos profundizar. Estaremos colocando encuestas, estaremos colocando preguntas en nuestros estados para que porfa ustedes nos vayan contando, nos vayan diciendo en qué les gustaría que habláramos. Hay una pregunta que a mí me queda volando, Juan, que tendremos que discutir, que también si nos quieren comentar y apoyar, eh, recibimos los comentarios y es, ¿continuaríamos con este horario, con estos cambios que han venido a nivel social, con las aperturas, con los movimientos? ¿Será este aún un horario cómodo para que nos puedan escuchar? Creo que claro, es una todavía, pregunta que vale la todavía pena hacerse. entonces todavía no se escucha. Sí, exacto. Pero,
Pero pues no sabe, la gente puede querer ir a tomar un juguito de guayaba en un bar, pues Sí. existen las Después de posibilidades. panela, uy, ya aprendió esto. Exactamente. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos. Estamos pendientes de sus comentarios, Juanca. Como siempre, un placer conversar contigo sobre estos temas. Igualmente, igualmente, y no se les olvide ayudarnos aquí a compartir y la idea es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible con este tipo de temas tan chéveres, ¿no? Sí, ya hoy, por Interesante. ejemplo, mantuvimos un número más estable de personas que nos estuvieron viendo durante toda la sesión. Sí, Eh, eso, vamos creando equilibrio. sí, yo siento que vamos empezando y podemos ir creciendo. Muchas gracias a todos, Juanca, cuídate mucho. A todos, Hola, una feliz noche. gracias. Bye.